Comenzamos conversando sobre estos temas con el congresista Carlos Tubina. Y yo quisiera preguntarle en primer lugar, como tema genérico, ¿a usted le parece una buena práctica política, una buena señal de nuestra madurez ciudadana que un ministro que ha ejercido en un gobierno anterior pueda quedarse con el siguiente? En principio, no hablo en concreto del caso de Jaime Saavedra, que luego veremos, pero la idea de que hayan altos funcionarios técnicos, que no son los vociferadores, naturalmente, ni los militantes, que se pueda quedar, ¿a usted le parece en principio correcto? Bueno, en principio técnicamente es posible. Ahora, políticamente siempre los cargos, sobre todo de ministros, producen un desgaste. Y entonces la permanencia, lógicamente, va a acarrear todo un panorama político que ha debido visualizarse en el caso del ministro Saavedra. Pero yo recuerdo que a finales del régimen pasado, varias personalidades, algunas de las cuales han tenido una relación política con el señor Flores Arauz, como el expresidente Alan García, proponían ellas que se quedara el ministro de Educación para señalizar que hay una política pública que no debe estar sujeta a los vaivenes ideológicos ni partidarios. Por eso le pregunto a usted, ante los Flores, ¿qué le parece en principio que un ministro de un régimen se quede como el siguiente? Hago notar que en los Estados Unidos sucedió eso con el último ministro de Defensa de Bush, que no podía ser más hostil en principio a la llegada de Obama, Robert Gates, que había reemplazado nada menos que a Rumsfeld. Y Gates se quedó con Obama varios años también. ¿Por qué en nuestro país esto parece ser causa de un drama? El tema no puede haber, mejor dicho, hay dos aspectos. Uno el aspecto genérico y otro el aspecto individual. Genéricamente yo no le veo ningún problema. Ahora, en el caso individual del ministro Saavedra, que lo aplaudieron varias veces, 2 veces por lo menos en CADE, etcétera, venía con una fama de haber continuado lo que estuvo haciendo el gobierno de García en el tema de la meritocracia en el sector educación, lo cual está muy bien, y tratar de mejorar la calidad educativa en general, que también está muy bien. Sin embargo, yo en el caso particular, no lo genérico, sí tengo observaciones. Ahora vamos a lo particular, pero si nos permite, démosle paso primero al primer ministro Fernando Zavala, quien está ofreciendo una conferencia de prensa. Es que se está lamentando mucho en nuestro país vecino, pero por lo pronto regresamos a nuestro tema, las críticas formuladas esta vez ya en concreto contra el ministro Jaime Saavedra de Educación, a propósito de revelaciones que se habrían hecho ayer en un programa periodístico sobre compras de material informático, 140 millones de soles en el Ministerio de Educación, que están ligadas a la aparición de cuentas de algunas personas vinculadas a funcionarios de ese ministerio. Ya renunció la encargada de compras, renuncia que ha sido no aceptada. El ministro estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias y explicó que la Fiscalía está investigando y que lo que él ha podido hacer es verificar que se compró todo lo que estaba programado. Reacciones, señor Carlos Tubino. Sí, efectivamente. Ahora, acá no estamos hablando de poco dinero, estamos hablando de 146 millones. ¿Y qué es lo que se tiene claro en este momento? De que ha habido un manejo con testaferros totalmente irregular. O sea, gente del mismo Ministerio de Educación que se ha prestado a unos a sacar dinero a unos montos que no son tampoco son pequeños, de más de 1 millón de soles, para estar depositándolos después con cheques a diferentes cuentas de algunas personas que no tienen dinero, que son empleados pero de bajo nivel. Y entonces, ¿hay responsabilidad política en esto? Esos son justamente los temas que se tienen que ver. En el caso nuestro, nuestra bancada va a analizar en detalle este caso. Mañana tenemos una reunión de bancada para ver si esto continúa, como hay algunos congresistas que ya lo están planteando, llevar esto ya no solamente a una convocatoria al ministro, sino
hacer los pasos que se tienen que dar, que pueden llegar a una censura. Usted es abogado, Antero Flores, y ha sido ministro, de manera que sabe todos estos problemas de compras. Lo que el ministro nos ha explicado esta mañana es que él pudo verificar que el monto que estaba previsto para comprar ciertos bienes, computadoras en particular, ha conducido a que se adquiera todo ese material. Del resto no sabe él, y es el primero que está interesado en que se sepa lo que tanto la Fiscalía como la Unidad de Inteligencia Financiera están haciendo. ¿Cómo interpreta usted esa tesis? Realmente que no ha tenido el trabajo severo, prolijo, que debía tener un ministro, porque no solamente es decir que se han comprado de la calidad de vida o de lo que estaba presupuestado de acuerdo con las bases de los concursos y licitaciones. El ministro, sabiendo lo que pasa en la administración pública nacional, que no es de ahora, viene de mucho tiempo, tiene que tener el olfato suficiente y las manos suficientemente largas para estar controlando todo. No me van a decir que no tiene responsabilidad política. Oye, le das una tortuga coja y se le escapa. Eso no puede ser. Y más aún, una situación de esta en cualquier democracia merita que el responsable político se vaya. Ahora, es curioso porque también informó el ministro que la persona responsable de las compras que ha renunciado, la señora Vilca, venía de servir. Estamos una vez más ante un caso que ya sucedió con un ex marino, que usted quizá conoce, el señor Chely Palacios, ¿no? Secretario general del Ministerio de Salud, que no lo conocía la ministra y que fue seleccionado porque tenía las mejores calificaciones dadas por servir, que se supone que es la élite de nuestros funcionarios. Sin ninguna duda, pero también se pueden equivocar. Entonces la obligación de un ministro que tiene a su cargo todo un sector es estar con los ojos bien abiertos e inclusive en ciertas adquisiciones tener el olfato para saber dónde puede estar la rapiña, porque la hay. Entonces uno tiene que estar permanentemente investigando para que no se la hagan, ¿no? Y la verdad que concuerdo plenamente con eso. O sea, acá son funcionarios del ministerio que han estado, sabe Dios, haciendo todos estos manejos irregulares y que lógicamente responsabilidad política existe. Entonces ese es justamente el tema que se va a ver para ver los pasos que va a seguir Fuerza Popular. Nos dice usted que mañana en la reunión habitual de los martes de su bancada se verá este tema, pero ya adelantó opinión el vocero Luis Galarreta, quien dijo que por lo menos debe ser interpelado y que lo mejor es que dé un paso al costado para que se pueda preservar su reforma. Si cree tanto en su reforma educativa, que salga. Dígame con la mayor sinceridad posible, porque la política a veces limita la sinceridad. La salida de Saavedra permitiría que su reforma se haga con más facilidad. Hay gente que comienza a especular y trata de desviar la atención diciendo de que una posible interpelación al ministro Saavedra sería por los temas de la reforma universitaria. Pero no, acá lo que estamos viendo es este caso. Anteriormente se estuvo viendo también el caso justamente de los Juegos Panamericanos, y entonces es una seguidilla de temas. Entonces es, como lo digo, un tema que se tiene que analizar, lo vamos a hacer, hacemos democracia interna para tomar una decisión. Pero, como decimos, hay todo un camino que seguir, porque en esto sí hay responsabilidad política, porque estos funcionarios no eran vamos a decir, de otro ministerio, eran del Ministerio de Educación, eran personas que manejaban dinero importante de un ministerio que se le ha aumentado en los últimos años a un presupuesto cada vez más alto, y que haya este tipo de manejos y que se esté coimeando por acá y por allá, la verdad que nos preocupa bastante. Antero Flores Arauz, usted nos ha exhortado a tener los ojos bien abiertos. Se abre bien los ojos, como usted recomienda hacer, no percibe que tras esta seguidilla, como ha dicho el almirante Tubino, hay una voluntad política de eliminar a alguien que estuvo en la puntería de ciertos sectores políticos desde el inicio del gobierno. Yo no lo creo, porque una cosa es la rapiña y otra cosa es pecaditos veniales. La rapiña no es un pecado venial, es un pecado muy grave.
y el jefe del sector tiene que tener y actuar debidamente para evitarlo. Y si no lo pudo evitar, para sancionarlo rápido, no enterarse por un medio de comunicación. Además, el señor Saavedra, que muchos lo aplauden, está allí, según dicen, porque su esposa ha estado en la campaña del doctor Kuczynski, muy cercana a ello. Ahora, el tema de la reforma educativa es muy genérico, es desde la educación inicial hasta la universitaria, y no todo es una maravilla. Por ejemplo, en la educación inicial han sacado una directiva con este ministro de 62 páginas de lo que deben tener los jardines de la infancia, los nidos, en infraestructura. No digo en educación, eso es no conocer la realidad, porque no es lo mismo un nido en las casuarinas que un nido en una población joven de un cerro. 2, el tema de la educación universitaria. Todos estamos de acuerdo en que hay que mejorar la calidad educativa, pero el señor Saavedra fue el creador de este SUNEDU, con el que hay observaciones no por la existencia de la superintendencia, sino por las exageradas atribuciones y porque también la composición está fuera del sector universitario. Todos están dependiendo de un cordón umbilical que es el gobierno, a través del Ministerio de Educación. Y entonces eso termina con la autonomía administrativa, académica y económica que señala la propia Constitución. Bueno, vamos a ver entonces qué dicen las investigaciones sobre estos dineros, lo que usted llama rapiña, y que el debate sobre educación, que es un debate de fondo, continúe. Ahora, yo no creo en absoluto en un acto de deshonestidad del ministro. Yo creo que es una persona decente. Equivocado puede estar, pero no dudo de su buena fe, ¿no? Muy bien, hacemos una pausa y cuando regresemos veremos otro punto que ha dado lugar a muchas polémicas, que es quiénes son los responsables por pasividad, por omisión del incendio producido en el centro comercial del Larcomar. Ese tema después de una pausa.